¿Cómo les fue en el recreo? Bien, pastora, bien, gracias a Dios. Ok, bueno, vamos con la última porción de clase. Pastor Ricardo, ¿desde dónde se conectaron? ¿Desde qué tema están conectados? ¿Desde el canon? Estamos conectados desde las reglas que se necesitan para el canon. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, yo estoy grabando para colgar en la plataforma y que lo miren lo que pues tratamos mientras ustedes no estaban. Muy bien, bueno, estábamos leyendo el Mateo 6:10 cuando se cortó. ¿Quién quiere colaborarnos en la lectura? De Mateo 6:10, Marcos 14:25 y Lucas 6:20. Por favor. Lectura en voz alta. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Ok, y Lucas. Hola, Lucas o Marcos, ¿quién quiere leerlo, por favor? Lucas 6:20 dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Lucas 6:20, muy bien. Y Marcos 14:25. Aunque esa versión no está muy fidedigna a el tiempo verbal que utiliza en el griego. La que acaba de leer. ¿Ya leyeron Mateo 6:10, pastora? Lucas 6:20, sí. Sí, ese ya lo leímos, Margarita. Lucas 6:20, ¿quién tiene bueno. otra versión? Otra versión que no sea la que leyó el pastor. Porque heredarán el reino de los cielos, habla en el futuro. Y Marcos 14:25, quiero leer y terminamos. La que yo leí, pastora. Marcos 14:25. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces, fíjese que todas esas tres referencias encontramos a los tres evangelistas hablando en términos temporales, del futuro, por supuesto, pero no un futuro escatológico necesariamente, sino puede ser de un futuro próximo. Bueno, ¿qué más hace Jesús con el reino de Dios? Proclama como un acontecimiento. No, ya. Pero en otras partes sí, léalo por favor. En otras partes hallamos la fórmula sintetizadora, el reino de Dios se ha acercado. Lucas 10:11. O sea, sencillamente ya no está hablando de algo que va a pasar en el futuro, sino que ya está. O sea, lo abrevia tanto que dice que ya está aquí. Pues, pero es temporal. Fíjense que es una referencia de tiempo. Ahora, aunque Jesús hace referencias temporales, ya sean futuras o presentes, fíjese que él no da muchas pistas sobre los periodos, las etapas del reino de Dios. No se detiene a explicar en cuántas etapas va a venir, cómo va a ser. Y en eso es en lo que muchos predicadores se chocan, se tropiezan y cometen errores
porque ¿Sí? quieren colocar asuntos del reino en periodos de tiempo que no tienen, o que no concuerdan con el pasaje que está predicando, o con la referencia que hace el pasaje que está predicando. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos con respecto al reino de Dios en cuanto a que Jesús hace referencias temporales? Encontramos enunciados sobre el presente. Estos son más difíciles de interpretar porque no poseemos el texto arameo original de las palabras. Y alcanzan a ver el Lucas 11:20. Lucas 11:20. Yo no lo veo. ¿Quién lo va a leer? Entonces, fíjense que también, aparte de las referencias futuras, también hay referencias presentes. Dice así. Pero si expulsó a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pero si expulsó Ha demonios. llegado. Entonces, eso está en presente. Eso es como algo que pues una vez escuché que es la tensión del Nuevo Testamento, que el reino de Dios Ajá. es ya, pero todavía no. Pero es ahora. todavía no. Es correcto. Entonces, fíjese que Jesús juega con el tiempo con respecto al término reino de Dios. Ya vimos que hace muchas referencias al futuro, ¿no? Pero que también, como esta, hace referencias, o sea, pone al reino de Dios en presente. Ha llegado. Y la fórmula sintetizadora que vimos en ese mismo Lucas 10:11 también podemos decir, ha llegado, pero no sabemos realmente si fue en el pasado o si es en el presente. Entonces, fíjese, mucho cuidado cuando predique el reino de Dios. Miren muy bien el pasaje. ¿Qué aseveraciones se están haciendo ahí? Si son futuras, si son presentes. Y tenga también en cuenta que Jesús no dio detalles mayores de las etapas del reino de Dios. No dijo en cuántas etapas iba a venir, cuál era la primera, la segunda, la última. Sencillamente él vino a hablar del término reino de Dios y a decir, señores, es un acontecimiento que ya está entre nosotros. Pero también, señores, hay otra etapa que va a ser más adelante. Lo que dijo Ana, la tensión entre el aquí y todavía no. Más adelante. Bueno. Leamos Lucas 10:18 y 11:21, por favor. Lucas 10:18. Por tanto, si Satán, el 11:21 fue el que ahorita leí. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Poquito, amor. ¿Sí, ese? 11:21. Lucas 10:18, ¿ya lo habías leído? 10:18. No, señora, yo Les leí el... dijo, Leamos. yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el 11:21 lo acabaste de leer, ¿no, Ana? Sí, señora. Bien, otras citas que corroboran que Jesús también se refirió al reino de Dios como presente, en tiempo presente. Y vio en sus propios exorcismos o liberaciones una señal de que ya el reino de Dios el reino de las tinieblas está vencido, que el reino de Dios ha triunfado de manera definitiva. Y allí sí estamos usted y yo predicando bien, ¿cierto? Cuando decimos que Satanás es un enemigo ya Derrotado. Vencido. derrotado, vencido. El mismo Jesús lo aseveró. ¿Quién quiere leer el 17:21? Me imagino que debe ser de Lucas. 17:21 de Lucas. Ya lo leo.
17, 21 dice, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Eso está entre ustedes o a disposición de ustedes. Es presente, ¿no? Una referencia bíblica presente, donde el reino de Dios aparece como si fuera tiempo presente. Dispensaciones. Ahora, lo que acaba de leer Ana rechaza la idea de que el reino de Dios pueda localizarse a un sitio geográfico específico, a una localización espacial específica. ¿Cómo fue que leíste, Ana? 17, me recuerda la cita, pastora, qué pena. 17:21 creo que es. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Oiga, qué bonito eso. No puede localizarse en un sitio determinado. ¿Y a quién le está hablando Jesús en ese momento? A ver, usted que tiene su Biblia y mira el contexto que está leyendo. Le está hablando a inconversos, le está hablando a sus discípulos, Fariseos. a los fariseos, quienes estaban supuestamente esperando El reino de Dios. eso. ¿Y por qué les dijo que el reino estaba entre ellos? Porque era él, por las manifestaciones del reino de Dios, por todo lo que, o sea, el reino de Dios es Jesús, ¿no? Es Es lo que exacto, en él mismo, sus actos, él, su persona es el reino de Dios. Como quien dice, Jesús le está diciendo, lo tienen en sus narices, soy yo y no ven el reino de Dios. Entonces, no puede localizarse en un sitio determinado. Y pregunté ahorita quiénes habían visto libros apocalípticos porque Jesús emplea, o sea, todo lo que hemos dicho hasta ahorita es una terminología apocalíptica. Porque ¿qué hace la apocalíptica? La apocalíptica da buenas noticias. La apocalíptica le trae esperanza a la gente, como hoy con el COVID-19. La apocalíptica realmente le dice a la gente, miren, Dios va a irrumpir en la historia humana. Va a tener un evento impresionante, va a ocasionar un evento, una ocasión que usted nunca va a olvidar. Eso es el Apocalipsis, donde la historia humana va a ser interrumpida para cosas buenas, por Dios. Dios va a meter su mano en la historia humana de manera definitiva. Ahora, Él siempre la ha metido, pero de manera definitiva para cortar el curso de la historia humana que lleva porque la historia humana va al desastre, ¿sí o no? Sí. La historia de este mundo va al desastre, este mundo va al traste. Si Dios no mete la mano y cambia la historia humana, eso es Apocalipsis. Por eso el Señor Jesús vino predicando con esa seguridad tan tremenda, y lo mismo hizo Juan el Bautista, con esa seguridad, sacando pecho y diciéndole, el reino de Dios se ha acercado. Porque ustedes saben que Jesús escuchó a Juan, ¿o no? Jesús, Sí. en otras palabras, podríamos decir que en cierta manera fue discípulo de Juan el Bautista. Aún se bautizó de manos de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista era apocalíptico también. Él habla, el término reino de los cielos en los sinópticos, usado en la boca de Jesús, es apocalíptico. Siempre usted piensa en eso, el reino de los cielos es un acontecimiento. Igual pasó contigo y conmigo. El día que tú te convertiste al Señor, vino el reino, ¿cierto? A tu vida. El reino de Dios ha venido a tu vida. Y ese día es un evento que usted nunca olvida ni olvidará.
porque ese día se cambió totalmente la historia de su vida, ¿o no? ¿Me Sí, señora. equivoco? Señora. Si no fue así, entonces el reino de Dios no ha venido a su vida, perdóneme que le diga. Y en esos términos nosotros, todos los que estamos aquí, fuimos irrumpidos en nuestra historia por la intervención de Dios, entonces somos gente apocalíptica. Usted y yo somos apocalípticos. Y esperamos que el Señor venga, ¿cierto? Para que ese proceso de cambio que un día empezó en nosotros sea completado. Eso es lo que esperamos. Amén. Amén. Ahí es donde está la bendita esperanza. Amén, la bendita esperanza. Bueno, ya dejo de predicar. ¿Y quién quiere leer este cartel que está allí? El carácter particular de la terminología empleada por Jesús demuestra claramente que él se preocupa por el inicio presente del reino de Dios escatológico y cósmico, que llega del más allá y que es creado por Dios mismo. Bueno, entonces, resumen, ese es el resumen de todo lo que hemos dicho. La preocupación de Jesús acerca del reino de Dios es más que nada ¿pre qué? Presente. Presente. Jesús no enfatiza tanto en lo escatológico, es decir, en el futuro del reino de Dios, sino en lo de hoy. Por eso empezó su discurso evangélico, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. El énfasis de los sinópticos es el reino de Dios presente, lógicamente, deja que uno se asome y mire que también ese reino es escatológico, es decir, va a ocurrir toda su consumación al final del tiempo, y que también es cósmico porque el reino de Dios no solamente abarca la tierra, sino todo el universo, ¿cierto? Sí, señora. Los ángeles también, los demonios, toda la raza humana. Bueno, y dicen algunos que son un poquito más liberales. Y quién sabe, pastor, si de pronto hay vida en otros mundos también. Otros seres humanos allá. Bueno, no sé, eso no lo sabemos, estaríamos especulando, pero sí, recuerde, la preocupación de los sinópticos es el reino de Dios en el presente. Amén. Y por supuesto, muestra, como le digo, un poquito el reino escatológico y cósmico y lo presenta como un reino que llega de más allá, que desciende. Lo muestra como descendiendo y que es creado por Dios mismo. Viene de Dios. Bueno, ideas que transmite el término. Reino de Dios. ¿Cómo es que es el término en griego? Otra vez, Basileia. Basileia. Tú, Leia. Tu teu. Teu. Basileia es reino, tú de, y Teu, Dios. Reino de Dios. Tú, oh Dios. Ahora, los sinópticos también no solamente muestran un reino de Dios en sentido funcional. Es decir, no solamente muestran un reino de Dios funcionando, sino también muestran un reino locativo, podríamos decir, espacial, donde tú puedes estar. Y ahora sí necesito que alguien me lea al menos una de esas citas. Escoja cualquiera de esas 3 citas y léalas, por favor. Ya tengo el 8:11. Dígame. Dice así: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Y eso es una parábola o es literal? No es literal porque está hablando acerca de la fe del centurión. O sea, está contando una historia. Muy bien. Está Real. narrando. Sí. Narrando un hecho histórico. Entonces, también es un hecho que los evangelios sinópticos muestran no solamente el reino funcional, el reino que ya ha llegado y que está entre los que obedecemos a Dios, entre los que hemos rendido la vida al Señor y le decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, sino que también es un lugar espacial, literal. Mire lo complejo que es este término, ¿cierto?
todos los componentes que tiene. Tiene un componente de tiempo, donde el reino es presente, es futuro también, pero también tiene un componente espacial. Ahora, no solamente usted puede estar en el reino, también puede entrar al reino. ¿Quién quiere leer que no sea Ana María, que como que hoy es la lectora oficial? A ver, la pastora Perla, el pastor Ricardo, la pastora Marta, Dredi. Pastora, yo tengo Marcos 10:25. Marcos 10:25, por favor. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entrar. Entonces, no vea ese entrar como tan espiritual, ¿no? Como tan simbólico. No lo tome como el de Juan 3. ¿Recuerda? Que el que no nace de nuevo no puede entrar. No puede entrar al reino de los cielos. Este es un lugar físico. ¿Cómo va a ser? No sé. No es tema de los sinópticos. Pero sí se muestra la idea de una espacialidad en el término reino de Dios. Mar del Cristal. Mar de cristal, muy bien. Y fíjese que también se puede ser grande en el reino de Dios, se puede llegar al reino de Dios, se puede heredar el reino de Dios, se puede estar preparado para el reino de Dios. Y eso nos da otro aspecto. Mire, este término es muy rico, lleno de un montón de facetas que hay que tener en cuenta. Todas esas aseveraciones que se hacen en los evangelios, el que sirve va a ser el ¿qué? El más grande, ¿cierto? En el reino, llega a ser el más grande. El que es manso llega ¿a qué? A heredarlo, ¿cierto? Los mansos heredarán la tierra o el reino de Dios. Estar preparado para el reino de Dios. Todo eso nos sugiere que, ¿qué? ¿Qué dice la diapositiva? Que el reino tiene un carácter Cósmico, universal y escatológico, que tiene el reino de Dios en las enseñanzas de Jesús. cósmico. ¿Qué habla de cósmico? ¿O de qué habla cósmico? Tiene un lugar en el mundo, bueno, digamos en la realidad, tiene un espacio. Cosmos. Muy bien, de un espacio. O cósmico también habla de todo el universo. Y el universo es un lugar grande, pero es un lugar, ¿cierto? Universal habla de un lugar más pequeño dentro del universo, que es la Tierra. Y escatológico ya no habla de lugar, sino de ¿qué? Empieza con T. Usted se lo pone en la mano. ¿Habla de qué? Tiempo. De Tiempo. tiempo. Pastora, y al decir que es universal, también podemos decir que se aplica a todo tiempo, o sea, no importa pasado. También a es las el mismo reino. épocas. Muy bien, a las épocas pasadas y presentes, ¿no? Y futura. O sea, a toda la historia. Muy bien, pastora, gracias por la acotación, excelente. Bueno, ahora vamos a mirar un contraste. Todo ese tiempo, llevamos yo creo que ya como una hora o más hablando de Basileia Tuteu, del reino de Dios. Y los estudiosos de la Biblia se dieron cuenta de que Jesús en los sinópticos habla muy poquito de Dios como rey. Sí habla, pero en comparación con el término reino de los cielos, es muy poco lo que Jesús habla de Dios como rey. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que pasa eso? Estamos hablando de los sinópticos y estamos hablando de Jesús. ¿Qué tiene que ver con el tiempo de Jesús? Le voy soplando un pedacito. Porque pues no lo mencionan como rey, porque, bueno, uno por como ellos lo están presentando, ¿no?
de la manera que decíamos que Marcos lo menciona como el siervo, Mateo como el... Pues como rey. Ah, Mateo sí, pero era más por... sí, sí, sí. Nacional. Yo creo, pastora, que se hizo para que no se presentara para confundir, que es posible que malinterpretaran el uso de la palabra reino y entonces esto lo hizo más que todo para revelarnos a los que vamos a recibir después. Bueno, más o menos. Para como competencia al reino ya establecido por el Imperio Romano, ¿sí? Que no se presentara él como que él vino el nuevo rey, o es el otro rey que queremos Sí, ya. establecer, no, y que él tampoco no dijera, vine yo aquí a hacer mi reino, no quería contender con eso, siento yo. Más o menos, más o menos. Eso más que nada tiene que ver como con las epístolas, más bien. Con la época de Por la persecución. de la iglesia y no tanto de los discípulos y Jesús. Por la persecución. Fíjese, ahí abajo está la copiarina, ¿cómo le decimos? La clave en el siguiente párrafo. Teopolítico. Nacional. Teopolítico, eso, pastor, usted dijo el término Es que que- era teopolítico. Es para no venderle la idea de reino de este plano terrenal a los seres humanos, porque el gobierno del Señor es diferente, Muy bien. porque la gente pues va a entender, ellos estaban esperando un rey que tuviera autoridad, poder, guerra, como el rey David, ¿sí? Y si él llegaba hablando así, pues ahí sí que lo habían nombrado rey rapidito. Muy bien. Usted dijo, y recuerden que Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es De este mundo. de este mundo. Exactamente por eso, para no presentar confusión con un rey mesías político que ellos estaban esperando, ¿no? Recuerden que casi toda la nación israelita, todos los componentes de la sociedad judía de la época de Jesús, que ustedes ya estudiaron en el documento previo a la clase pasada, todos esperaban a un mesías político, un mesías rey político que los liberara del yugo romano, especialmente, por supuesto, los celotes, ¿no? Pero casi toda la sociedad esperaba eso. Entonces, para no confundir, Jesús no presenta a Dios como rey, para evitar el elemento teopolítico, el elemento nacionalista, porque ellos tenían un nacionalismo extremo, por eso esperaban un rey que los liberara del yugo romano y volvieran a ser otra vez esa nación floreciente que fueron alguna vez. Muy bien. Yo creo que ya por último, casi para terminar, hay un elemento más que debemos tener en cuenta en cuanto al reino de Dios en los sinópticos. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Colabóreme que estoy quedándome sin salivita. Un elemento nuevo en la proclamación. De Jesús hace Faltan 10 minutos, en 10 minutos terminamos. un elemento nuevo en la proclamación de Jesús hace del reino de Dios, que hace Jesús del reino de Dios, es la interpretación de la Basileia como un amor ilimitado e infinito de Dios, principalmente hacia los menospreciados y marginados de Israel, hacia los pobres, las mujeres, los pecadores, los samaritanos. Bueno, fíjese, ahí está el contraste. No presenta a Dios como rey, como ese rey político que viene a colocar el gobierno humano duro, rígido, militarizado. Y aquí está el contraste. El reino de Dios no es esa bota militar dura, es
amor ilimitado. Ujú. Es compasión por el que sufre, por los marginados, por los menospreciados, a los que vino Jesús a anunciar el reino. Y a los pobres les es anunciado el reino. Le mandó a decir a Juan el Bautista cuando Juan en la cárcel dudó si Jesús era el Mesías o no. Entonces fíjese el contraste tan tremendo entre el rey que esperaban y el rey que vino a ofrecer un amor ilimitado a la gente que no le importaba nada a la sociedad, ¿no? Que no era tenida en cuenta en la sociedad para nada. Y esa es la maravilla del reino de Dios y del Evangelio, y que debemos retomar en estos tiempos donde pulula la teología de la prosperidad, donde pulula los que predican por ganancia deshonesta, cuyo Dios es el vientre, dice Pablo. Entonces, debemos retomar la esencia que proclama el Evangelio, más bien que tomar la esencia del Evangelio que proclama el reino de Dios también para la gente que está marginada de la sociedad. Y a los cuales, sin duda, yo sé que usted tiene estrategias en su congregación para llegar de alguna manera con el Evangelio a ellos. Y este amor es un amor especial, es un amor insuperable, es un amor definitivo, es decir un amor total. Bueno, vamos a dejar allí porque queremos escuchar dudas, aclaraciones, aportes antes de terminar el tiempo de clase. Pastora, para decir algo, Sí, claro. precisamente el último domingo que prediqué en la iglesia, ya me pareció una eternidad. Les decía yo a los hermanos ministrándoles que difícilmente un rey a la concepción de la época de los reinados, ¿cierto? Difícilmente un rey perdona. El que le fallaba a un rey era delicado, pena de muerte tenía. Pena de Tenemos muerte. ejemplo a Nehemías cuando se le presentó triste al rey. La gente no comprende, pero el hecho de haberse presentado triste era digno de ser decapitado, porque él era el que probaba la copa del rey, los alimentos, ¿no? Y así en muchos reinados seculares también. Y el único rey que es de amor, que perdona, que da segundas oportunidades, pues es el Dios eterno, ¿no? El verdadero Ajá, Dios. amén. Ese fue el que presentó Jesucristo. Era para decir eso nomás. Muy bien, excelente. Quisiera escuchar otras voces que digan qué les impactó sobre el reino de Dios, qué les gustó, qué le pareció nuevo, qué le pareció bonito, agradable, impactante, sobre el término, todas las ideas que vimos sobre el reino de Dios esta noche. Pues pastora, aquí para resaltar algo, y es que a veces un reino se limita por un espacio, se limita tiene un límite y tiene un entorno. Sí. Y hay que resaltar aquí que el reino de Dios no tiene límites por todo lo que acabamos de ver, que es escatológico, porque también es temporal. Ajá. Entonces, que también es una ideología, que también es una fuerza doctrinal. Entonces, como que resaltar esa parte que distingue el reino de Dios, eso tan amplio y tan eterno, como es el reino de Dios. Ok, muy bien. Recuerde, quiero aclarar algo ahí, Pastor Ricardo, y es que en ningún momento Jesús proclamó el reino de Dios como una ideología. Eso sí que quede claro, ni tampoco como teología. Para Jesús el reino de Dios es muy práctico. Y eso hemos hablado esta noche, muy práctico. Un reino tan práctico que viene a irrumpir en la historia humana para mejorarla, no, para bendecirla, completarla
Entonces, ¿quién da otra idea que le haya impactado esta noche? Pues que a Ana. uno que el reino de Dios es mejor que cualquier reino terrenal, en el sentido de que de todas las garantías que ofrece, ¿no? Sí. Trae libertad, trae sanidad, promete todo, promete salvación, buenas noticias, buenas a los pobres. Entonces, pues es algo como lindo aparte de Dios, y es como lo que resaltaba el último punto, ¿no? Que es un amor insuperable y definitivo, y que lo muestra a través de hechos y de actos, y que está para todos los que pertenezcamos a él, a ese reino. Muy bien. ¿Quién más, Pastora Marta? Dredi. ¿Quién más no ha hablado? Pastora Marta o Dredi, que no han hablado casi hoy. Queremos escucharlos. Estos últimos minutos que nos faltan. Hola, hola, Edwin. ¿No has participado, Dredi? ¿Qué les impactó? ¿Qué no entendieron? ¿Qué les pareció confuso? ¿O qué les gustó? Pastora Marta, Edwin. Pastora, me gustó lo que usted dijo del reino de Dios cuando irrumpe nuestra vida, ¿sí? Ahí en el Nuevo Testamento, Colosenses, me parece que dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Correcto. Entonces, aplicar esto al reino de Dios, o sea, que irrumpió nuestra vida que estaba perdida, ¿no? Estamos perdidos, estamos en tinieblas, y Él irrumpe y coloca el reino en nosotros, porque al habitar Él en nosotros como templo del Espíritu Santo y venir a habitar porque Él lo dice, que el que guarda sus mandamientos, Él habita en nosotros, ¿no? Dios mismo. Entonces, eso hace parte del reino de Dios. Ok, muy bien. Bueno, antes de que se corte la comunicación, para recordarles que el video se va a subir a YouTube y para recordarles que por sus internos se comuniquen con los demás compañeros para formar los 2 grupos de trabajo. No olviden que hoy no se conectó el pastor Henry, no sé por qué razón, y el pastor Diego sí me dijo que iba a tener que tener problemas de conexión. Él como vive en la vereda acá y tiene internet satelital, entonces se le cae mucho el internet. Entonces, para que se comuniquen con ellos y hagan grupo o los incluyan en un grupo, por favor. Ya deben estar la próxima clase, que es el viernes, los 2 grupos formados. Ya están las fechas ahí en la plataforma. Ahorita voy a colgar las diapositivas de la clase pasada y las de esta clase, ¿ok? Y voy a colgar en la plataforma. Y en YouTube colgaré los videos. Bueno, sin más, nos vamos a despedir en oración. Y voy a pedirle el favor a Dredi que esta noche nos dirija en oración para que Amén. descansemos bien. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Señor, nos escuchamos. Sí. Amado Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por esta clase, Señor, porque despejamos dudas, Señor, y aprendimos, Señor, de tu reino, Señor.